series. Vimos, como estaba hablando, de lo que son filas de números. Vamos a decir en general son sucesiones. Un número sucede a otro, un número va después de otro. Hay de dos tipos: secuencias. ¿Qué son las secuencias? Las filas de números nada más, las puras filas. Las secuencias son filas de números. Pero deben tener una propiedad en particular. Esa fila es una fila de números ordenados. O más apropiado sería decir una fila ordenada de números. Unas filas ordenadas de números. Debe haber un cierto orden, si no es cualquier fila de números, cualquiera que estos sean, uno detrás de otro, pero fuera primero el 24, luego el 53, luego el punto 1. Eso sería una fila desordenada. Entonces, una secuencia es secuencia si lo que tenemos son números en una fila, pero hay alguna este orden tiene lo que llamamos un patrón. Y el patrón permite predecir cuál es un número en una posición específica en esa fila. Ese patrón sería una función que nos permite predecir cuál es el número que está en una posición específica de esa fila de números. Entonces los patrones permiten predicciones. Son el principio básico de una ley científica. Las leyes científicas son leyes porque permiten predecir eventos, fenómenos, sucesos. El otro tipo de sucesión que hay es esa fila ordenada de números, pero los números en la fila tienen una relación aritmética entre ellos, una relación matemática. Se relacionan todos los números de esa fila por operaciones matemáticas, adiciones o sustracciones. Entonces, y a eso le llamamos series. Entonces, una serie o las series son filas ordenadas de números relacionados por operaciones. Punto. Okay. Y pusimos como primer ejemplo de una fila de números como secuencia, la secuencia 1, 2, 3, 4, 5 sería una secuencia finita. Esto es una secuencia que empieza con el número 1, termina con el número 5 y por lo tanto es una secuencia finita. Si estos números se relacionan por una operación que sea la suma de esos números, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, entonces tenemos una serie. Y como empieza en un número y termina en un número específico, también le llamamos una serie finita. Y dado que es una operación, va a dar un resultado numérico. ¿Cuál es ahí?
15. Podemos hacer la operación directamente. 1 más 2, 3, más 3 son 6, más 4 son 10, más 5 son 15. Y no solo está el hecho de que es una serie que da un número, sino que esta serie tiene un patrón. ¿Cuál es el patrón? N por N más 1 entre 2. ¿Sí? ¿Sí fue? ¿Sí fue esa? Esto es la suma. La suma. La suma también la podemos abreviar como, esta sería entonces la suma. Para estos números, donde n, ¿qué es? N es el número de números. A cada número, punto y coma, cada número en una secuencia y también en una serie recibe recibe el nombre de término. Bien, entonces esta es una serie que tiene 5 términos. Esta es una secuencia que tiene 5 términos y esta sería la serie de esta secuencia de 5 términos. N es el número de términos. N es el número de términos. ¿Cuántos términos hay en esta serie? 5. Quiere decir que 5 por 5 más 1 entre 2 sería igual a 15. Y 15 es la suma de estos números. A la suma también la podemos representar con la letra griega sigma, pero ahora le llamamos sumatoria. Y decimos que la suma o sumatoria de los términos desde el primero, ¿cuál es el primero? El número 1, hasta el último, que es el 5. A toda la fila de una serie finita o de una secuencia finita, desde el primer número hasta el último número, a este intervalo le llamamos precisamente intervalo, que empieza en el 1 y termina en el 5. El 1 es entonces donde empieza la serie, donde empieza el intervalo de la serie, y le llamamos, ¿cómo dijimos? Rango inferior. Rango inferior es este. Y el último es el rango superior. Ok. Y esta sería la fórmula que nos permite predecir, o el patrón que nos permite predecir la suma de sus números. Pero, ¿qué sucedería bueno, en este caso observamos que hay una diferencia entre cada número de 1. La diferencia del 2 entre el 1 es 1, la diferencia del 3 entre el 2 es 1, la diferencia del 4 entre el 3 es 1, la diferencia del 5 entre el 4 es 1, el número 1. Por eso que esto le llamamos una serie, ¿de qué tipo? Una serie finita aritmética. Porque podemos decir que la distancia numérica entre cada número es constante, igual a 1. Podríamos tener una serie diferente de números. Vamos a ponerlos ahora en rojo, una serie diferente de números.
a esta serie llamémosla, sea los números 3, serie dijimos, no secuencia, o sea, tiene una relación de operación aritmética entre ellos. 3 más 8 más 13 más 18. ¿Cuánto suma? ¿Cuánto es la suma? ¿Cuánto? Entonces díganme. A ver, 3 más 8, vamos a hacer 8 más 3, 11. Más 8, 19. Más 3, 22. 2 y llevo 2. Más 1, 3. Más 1, 4. Entonces esta suma debe ser 42. ¿Cuál es el patrón? Este patrón también puedo definirlo como refiero a los quises, no hay que destaparlos. Pues tapé el primero, porque voy a usar la toma, pero voy a usar este. Si tengo n, ¿cuál es el primer término? 1. ¿Cuál es el último término? Entre 2. ¿Cuánto da? ¿Cuánto es n? En esta serie es 5. ¿Sí? Voy a ponerlo así entonces. 5, el primer término es 1, el último es 5. Podríamos ponerle a estos términos, si fuera la serie, la secuencia A y esta la serie A, pues serían los términos A1, A2, A3, A4, A5, y los voy a sustituir aquí. ¿Sí? ¿El primero cuál es? A1. ¿Y el último cuál es? A sub 5. A sub 1 es 1, A sub 5 es 5. Entre 2. ¿Y esto cuánto es? 5 más 1, 6. Por 5, 30. Entre 2, 15. No se ha modificado nada. Llamemos a esto la serie B para distinguirla de la anterior. Y este sería entonces B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4. ¿Ok? ¿Será válida esta relación? Solo que en lugar de A tengo B. Esto tendría que ser igual a... ¿Cuántos términos son? 4. Por... ¿Cuál es el primer término? 3. ¿Cuál es el último? 18. Entre 2. ¿Cuánto da eso? 3 más 18 por 4 entre 2. ¿Sí? ¿Sí? La diferencia entre estos términos es 1. La diferencia entre estos términos es... ¿Cuánto es? 5. La diferencia entre este y este es 5. La diferencia entre este y este es 5. La diferencia entre estos dos es 5. ¿Qué tipo de serie es? Aritmética. Es una serie aritmética finita.
Entonces lo que podemos ver es que este patrón o esta fórmula que tiene este patrón nos permite predecir la suma de cualquier serie aritmética. Solo que en lugar de usarla en la forma de n por n más 1 entre 2, finalmente esta n es este número de acá atrás, el último. Y este 1 en este caso era el primero. Si esto lo generalizo a cualquier serie, aquí el primer término no es 1. El primer término es 3. El último término sería 18. El primer término es el 3. Lo multiplico por el número de términos, lo divido entre 2 y entonces tengo el resultado de la sumatoria. La sumatoria de estos términos desde 3 hasta 18, no desde 1 hasta 18, sino desde el 3 hasta el 18. Ok. Ampliemos esa serie B. Vamos ahora a transformar en la serie C, que es la serie C, será 3 más 8 más 13 más 18 más hasta 78. ¿Cuánto suma? Sigue siendo una serie finita. De hecho, la diferencia entre estos es constante, es 5. ¿Sí? ¿Cuánto suma? ¿Puedo aplicar la fórmula o el patrón de las series aritméticas? Veamos. Llamemos a esto C. La suma de C será entonces n por C subíndice 1 más C subíndice el último. Es más, vamos a decir el inicial, el final, entre 2. ¿Tengo todos los datos? Veamos. Tengo C subíndice inicial, es 3. Tengo C subíndice final, es 78. Tengo N. ¿Cuántos términos son? Vayámonos entonces a ver el tránsito de Mercurio. No, desafortunadamente no, porque sí hay una manera en la que lo podemos obtener. Tenemos la diferencia entre términos. 5, 5, 5. 3 más 8. Sí, es 8, es 8. Es de aquí. Es la misma serie, pero continuada hasta el 78. Sí. No, es que no alcanzó a pintar el todo. No era 5, no era 5. Si no hubiera sido, ni siquiera sería una serie, porque no sería una fila ordenada de números con una relación, una operación entre ellos. Bien. 5, 5, 5 entre el primero y el segundo, 5 entre el segundo y el tercero, 5 entre el tercero y el cuarto, 5 entre el cuarto y el que sigue, el quinto, sería 5. Este es el último. Entre este y el anterior, la diferencia es 5. ¿Sí? Yo puedo restar 78 menos 3 y me da, o sea, al último le resto el primero y me da ¿cuánto? 75. Ahora, la diferencia entre cada uno de ellos es de 5. 75 entre 5, ¿cuánto es?
15. ¿15 qué es? El número de saltos, el número de diferencias, el número de 5, vamos a decir. ¿Ok? Tengo 15 5 entre el último y el primero. Términos. ¿Cuántos términos son en total? 15. 16. El primer término, un salto. El segundo término, un salto. El segundo salto. El tercer término, tercer salto. El enésimo término y el siguiente salto. El decimoquinto término, bueno, tengo saltos, tengo un término más. Entonces, el número de términos es igual a 15 más 1. En total son 16 términos. Bien, ya puedo entonces aplicar la fórmula general o el patrón general, llamémosle, de las series aritméticas finitas. Entonces sería 16 por, ¿cuál es el primer término? 3. El último, 78. Entre 2. Y esto suma. ¿Cuánto suma? 648. Entonces podemos concluir que para la suma de una serie aritmética finita podemos usar el patrón general, que sería el número de términos totales más el primer término. No, al revés, a ver, corrijo. El número de términos totales multiplicado por la suma del primero más el enésimo término, o sea, el último, entre 2. Es la fórmula general para cualquier serie aritmética finita. Pero también mencionamos que existen las series geométricas. Las series geométricas. Pongamos acá una serie geométrica. ¿Cómo sé que esta es una serie geométrica? Llamemos la serie D. Voy a borrar aquí este símbolo de igualdad. Dime la serie D, que sea 1 más 3, una serie. O sea, los números, es una fila de números con una relación de operación matemática entre ellos. 1 más 3 más 9 más 81. De hecho, la habíamos visto. ¿Por qué es una serie geométrica? Pues porque no es una serie aritmética. ¿Por qué no es una serie aritmética? Tendríamos los términos de 1, de 2, de 3, de 4, y la diferencia de D2 menos D1 es igual a 2. La diferencia de D3 menos D2 es 6. La diferencia de D4 menos D3 es 72. Ya, las diferencias no son iguales. Entonces, esto no es una serie aritmética. Es geométrica.
¿Por qué decimos que es geométrica? Bueno, porque no es aritmética. Pero ¿qué característica entonces tiene una serie geométrica? En lugar de una diferencia constante entre números, en lugar de un constante que sea la diferencia, tengo otra constante que es un coeficiente de proporcionalidad. Un coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente ahí? O razón. Un coeficiente, recuerden que es A entre B. Un coeficiente. Que esto sería entonces igual a un número racional. Por eso esto le llamo una razón. O R. Bien. ¿Cuál es la razón o proporción entre esos números? ¿Cuál? 3. R es igual a 3. 3 entre 3 es 1. 3 entre 1 es 3. 9 entre 3, 3. 81 entre 9, 9 por 9. Ok, bien. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Ah, ¿por qué no me dicen? Yo me equivoqué. Es 27, dije no. De 5 es 81. Ahí está. También la habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Entonces, ojo, es. Si pues no me queda. 27 entre 9 es 81. 27 entre 9 es 3, perdón. 27 entre 9 es 3, 81 entre 9, no. 81 entre 3 es 27. O 81 entre 27 es igual a 3. La tercera parte es 27, la tercera parte 81. La proporción o razón es 3. Por eso es una serie geométrica. Porque está definido por una razón. En este caso la razón es 3. Razón o proporción es 3. Bueno. ¿Qué más hay de las series geométricas? ¿Hay algún patrón que nos permita predecir el resultado de la suma? Aquí la suma es relativamente fácil. Es una serie finita, es una serie que empieza en 1, termina en 81. Es una serie finita. Es una serie finita porque empieza en este número, termina en este número. El intervalo también es de aquí a acá, ¿correcto? 1 es el rango inferior, 2 es, 81 es el rango superior. ¿Cuánto es la suma? ¿Cuál sería la sumatoria de esa? ¿Hay algún patrón? El patrón es 3. La razón es 3. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el patrón? 3 por el anterior. Vamos a verlo con. Espérame, es que aquí me equivoqué. Acá está. Me equivoqué de acordeón. Acá está. Bien. Tenemos R es 3. ¿Correcto? ¿Cuál es el primer término? De 1. Es 1. ¿Ok? ¿Cuál es el último término? De 81. Pero ¿cuál es el uno aquí sigue? Vamos a ver. Decíamos 3
por 1 es igual a 3, ¿ok? 3, la razón. Por la razón, a ver. 3 por 1 es 3. ¿Cómo obtengo el primer número? ¿Cómo obtengo el primer número? 3 entre 3, ¿no? A ver, si multiplico el 3, da Elevado a la 0. R elevado a la 0. Esto es igual a 1. ¿Ok? El primer término es 1. ¿Ok? El primer término. Este sería, entonces, R. Voy a poner acá, en lugar de R voy a poner el 3. Bien. Ahora sí voy a usar los símbolos. El primer término es de 1, ¿correcto? De 1. 3, ¿qué es? R. Elevado a la 0 me da 1. Bien. Ok. Otra vez de 1 por R elevado a la 1 me da 3. ¿Sí? Porque R es 3. Elevado a la 1 es 3. Por 1, 3. De 1 por R, aquí la potencia era 0. La siguiente potencia numérica es 1. La siguiente potencia numérica es 2. R, 3 al cuadrado. ¿Cuánto? 9. Por 1, 9. Sí, 1, 3, 9. Vamos a ver. De 1 por R cúbica tendría que ser. ¿Sí? De 1 es 1. Por 3, R es 3. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 1, 27. De 1 por R cúbica, no R cúbica, no sería R por R a la cuarta, ¿no? R a la cuarta es igual a 81. Ya hay un patrón. ¿Cuál es el patrón? Que lo que tengo es esta serie. De 1 por R a la 0 más de 1 por R a la 1 más de 1 por R al cuadrado más de 1 por R al cubo más de 1 por R a la cuarta. ¿Sí? A la cuarta es el último. 1, 2, 3, 4, 5. Sería el número de términos, ¿no? No, porque está contando desde el 0, ¿no? A la n menos 1. Y ya quedó. Pues sí. ¿Cómo logro aquí poner la potencia a la cuarta? El número de términos, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, ya salió la fórmula. Bien, ok.
Y esto sería igual a la suma, llamémosle la suma X. Ya quedó. Qué padre. Pero yo lo que quiero es un patrón, una fórmula como esta, la suma. Para esto, ¿cómo la obtengo? Si a esto le resto de 1, ¿sí? Bueno, lo puedo simplificar. Antes de esto, lo puedo simplificar. ¿Cómo lo puedo simplificar? R a la 0, ¿qué es? 1. Por D1, de 1. Una vez de 1 es de 1. Ya puedo desaparecer el R a la 0. ¿Ok? Voy a simplificar la expresión. Más de 1 por R a la 1, ¿qué sería? Pues este 1 me lo puedo obviar. 1 por dr, ¿correcto? Más, ahora sí, dr cuadrada más dr con d sub 1, d sub 1, d sub 1. Es más, como es el primero, le voy a quitar estos. No tiene caso, puedo ahorrar quinta. R al cubo más, podría ser más grande la fila, de R hasta el último término. Ahora sí, ¿por qué? Hasta el último término. Bien, hasta el último término. ¿Y esto qué es igual? A X. Entonces, esto es igual a esto. Porque es del primero al último término. Donde el último término podría ser este de aquí. Bien. Bueno. Si a esto le resto D, lo divido, ¿cómo lo resto? Le resto aquí y me queda menos D, ¿no? Yo le quito D, ya no queda, queda dr por dr cuadrada más dr cúbica más hasta acá. Pero acá tendría que ponerle, esto tendría que quedar igual a X menos D. Si lo resté de este lado, lo tengo que restar de este lado. ¿Sí me van siguiendo aquí? Okay. Luego lo divido entre R. Si divido entre R, pues entonces este se desaparece, este queda R a la 1, R al cuadrado, R a la n. Tengo que dividir aquí también entre R. ¿Bien? Y lo que puedo hacer es sumarle a Rn, digo, drn a ambos lados. Dr a la n. Bien. Y esto sería igual a, finalmente esto es igual a lo que está acá arriba. Es igual a X. Ya tengo una igualdad, solamente que tengo un pequeño problema. Tengo la variable en ambos lados. Bien. Me voy a venir para acá. O ya de aquel lado, déjenme ver. Lo que voy a hacer es, para no venir para acá, voy a mover eso para allá. Ahí está. Para seguir del lado derecho. Tengo entonces que D más dr más
de r al cuadrado más de r cubo más, a la que sea, de r a la n es igual a esta suma de aquí. Y también tengo que d más dr más dr cuadrada más, para ahorrar tiempo y tinta, voy a venir para acá, es igual a dr a la n menos 1 más, que sería el previo a este, de, ¿por qué no salió la n? Esa n salió de la pluma. Dr a la n, este simplemente es el penúltimo número, como acá. Bien, lo puedo representar de esta manera. Es el último, que en este caso sería el 81, menos el anterior, que sería el 27. Y esto sería igual a, es esta suma que hice yo aquí, que es igual a x menos d entre r más d por r a la n. Entonces, pero esto de aquí, si se fijan, esto es este, este es este, este es este, este es este y este sería el anterior a este, por lo tanto, sale esta igualdad, es, lo de arriba es igual a lo de abajo. Si le sigo así, no va a caber. X sería entonces igual a x menos d entre r más d por r a la n. Pero al último, Necesito, ¿por qué le suma? Bueno, es que, o sea, sí entiendo cómo Sí. se explica, pero no sé por qué al último le suma otra vez de r. Ajá, o sea, sí entiendo cómo sale el x menos Ajá. d sobre r, pero ¿por qué le suma otra Ah, vez a ver, un claro. de r a la n? Porque si lo está... Ah, no, tenía que decir. Ya. Te lo aclaro después. Es que si no lo puse aquí. Hice todo el desarrollo y ahorita no lo puse. Luego te lo aclaro. Perdón, siempre pasa algo así. Bien. Lo que necesito es llegar a esto. Permítanme hacer un pase mágico. Para llegar a la relación que va a llegar a permitir calcular cualquier suma aritmética, geométrica. Ok, bien. Y si no, ni modo. Resolviendo esto, el cual es un chorizote, no lo tengo aquí, lo hice aparte para verificar que salía. Llego a lo siguiente: x va a ser igual a d, esta d, primer término, por 1 más r a la n menos 1, no, r más 1, perdón, r más 1, entre 1 menos r. Este es el patrón o la fórmula para las series geométricas. Vamos a ver si es cierto. Vamos a aplicarla. ¿Correcto? Para esta serie que tenemos aquí. ¿Cuál es D? Voy a tener que borrar aquí para poder hacer la operación ahora. D, ¿cuál es? D es igual a 1. D, es más, puedo ponerlo así mismo. Finalmente la D está multiplicando este cociente. La D multiplica a este cociente. D es igual a 1. R es igual a ¿qué? 3. N es 5. 1, 2, 3, 4, 5. De 1, de 2, de 3, de 4, de 5.
decimos R es igual a 3 y N es igual a 5. Vamos a ver. X o la sumatoria de aquella, vamos a decir D. D. La suma de esta serie es igual a 1 que multiplica a 1 más 3 a la 6. No, pense. N que es. N es la potencia. N es la potencia. ¿Y cuál es la potencia de este? ¿Cuál? N es la potencia. Sí, N es la potencia. O sea, no es el subíndice. No es el subíndice de D. Es la potencia del número. Entonces la potencia es 4. Es igual a 4. Entonces sería 3 a la 4 más 1 entre 1 menos 3. ¿Correcto? Entonces D es igual a 1 por 1 más 3 a la quinta potencia entre 1 menos 3. Me estoy equivocando. El signo es positivo, el signo es negativo aquí. Es menos. Hoy es lunes. Ayer tuve un día rarísimo. Por cierto, ¿ya les apareció la lista de calificación? ¿Sí la vieron? Sí, por eso ando desvelado. Anduve calificando exámenes atrasados de los dos cursos. Entonces por eso ahorita ando bien sope. Bien. Menos, menos, menos. ¿Ya corrigieron? Menos. La relación es, la suma es igual al primer término que multiplica al cociente de 1 menos la razón elevado a la última potencia, a la potencia del último término más 1. Es la potencia del último término. ¿Bien? Entonces, la potencia del último término es 4. Entonces quedaría 1 por 1 menos 3 a la 4 más 1. Por lo tanto, entre 1 menos 3. ¿Sí? Es que, si no, ahorita me di cuenta, porque aquí sale negativo. Es negativo el de arriba y es negativo el de abajo. No hay problema, porque negativo entre negativo me da positivo. Y la suma no podía ser un número negativo. ¿Ok? Ahora sí, resuelvan numéricamente. 1 por 1 menos 3 a la 5 entre 1 menos 3. Primero hagan este binomio. 3 a la quinta. Negativo. O sea, se lo restan a 1. Háganlo a mano, háganlo a paso a paso. Háganlo con la calculadora, pero paso a paso. No a mano. Háganlo a mano, que cruel. No. Tenemos que acabar esta parte. Hay que escribirlo. Es más, denme los números. Esto es igual a 1 que multiplica a 1 menos 3 a la quinta, ¿cuánto es? 243. Entre 1 menos 3. Es más, ok. Esto es igual a 1 que multiplica a 1 menos 243 es menos 242. ¿Sí? Entre 2. Menos 2. Entre menos 2. Sí, ya. ¿Cuánto sumaba esto? No dijimos. ¿Cuánto suma aquí? ¿Esta suma cuánto es? 1 más 1 más 3 más 9 más 27 más 81 da 121. ¿Sí?
Ok. Y esto 122. da 121. Esta es entonces la fórmula general para la suma de series geométricas finitas. Son series geométricas finitas. Tenemos entonces ya las dos fórmulas necesarias para las series. Una para las series aritméticas, acá está. Y la fórmula para las series geométricas finitas. Esas ténganlas siempre a mano, no salgan sin ellas. Ok, vamos a pasar a lo que sigue. Para eso necesito borrar esto. Seguimos hablando de sucesiones, aunque voy a borrar aquí esto, vamos a seguir hablando de sucesiones de series. Series. Acá está. Acá está. Vamos a ver entonces. Siguiente caso. ¿Cuál es la sumatoria? Ahora sí vamos a usar símbolos para ir un poco más rápido. La sumatoria de 1, usemos ahora para hablar de los términos la letra K, los K'ésimos términos. Hemos usado A, hemos usado B, hemos usado I, usemos K. Desde K igual a 1 hasta N. ¿Cierto? Ok. ¿Esto qué es igual? Es 1, más 1, más 1, más 1, más hasta n unos. ¿Cuánto es el resultado? ¿Cuánto es la suma? Pues n. Si fueran 10 unos, desde 1 hasta n, siendo n igual a 10, pues 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, 10 unos me da en total 10. ¿Ok? Decíamos que ¿y el 1 a qué es igual? ¿El 1 de dónde sale? Ya lo borré. Pues de K a la 0. K a la 0 es igual a 1. ¿Bien? Digamos ahora que la sumatoria desde los K, desde K igual a 1 hasta N, pero ahora sí voy a hablar del número K. ¿Cuál es el primero? No sé, aquí me quedó aquí.
quién sabe qué cosa, parece un asterisco y no dice la letra K. Desde K igual a 1, ¿cuál es el primero? Pues 1. ¿Cuál sigue? Desde K igual a 1, ¿cuál es el que sigue? Hasta N, 2. El que sigue, más 4, más, hasta N. ¿Cuál es la fórmula de esta? N más N más 1, N por N más 1 entre 2. Es igual a N por N más 1 entre 2. Bien, ok. Donde esto es igual a K a la 1. K a la 1 es el mismo, es K. Bien, así como dijimos que este es K a la 0, pues ahí está. No tuve que volver a escribirlo, nada más le puse el y ya la magia del 1, cómo transformarlo en K, ya está. Eso sí es magia. La magia del plumón. Ok. Bien. ¿Qué tal si ahora tenemos esta serie? Le voy a hacer incluso otro color para distinguirla. Uno más 4 más 9 más 16 más 25 hasta N. ¿Cuál es N? N, recuerden que es el número de términos. Desde K igual a 1, pero ¿cómo está K ahorita? El primer término sería 1. El segundo término, no, el segundo término K sub 1 sería igual a 1. K sub 2 sería igual a 4, pero ¿cuál es? ¿Es una serie aritmética o es una serie geométrica? Esta es una serie aritmética. Esta es una serie aritmética. Esta es una serie geométrica. Esta es aritmética. Esta es aritmética. Esta es. La diferencia entre el primero y el segundo es 3. La diferencia entre el segundo y el tercero es 5. La diferencia entre el tercero y el cuarto es 7. Entre el cuarto y el quinto, o sea, no es la misma. ¿Qué tipo de serie es? Geométrica. ¿Sí? Si no es aritmética, es geométrica. ¿Cómo es el patrón? ¿Cómo obtengo este número? K es igual a 1. El siguiente término sería, el siguiente de esta geométrica sería, de esta aritmética sería 2. ¿Puedo de esta obtener esta? Es más 3 y luego más 2 y luego más 3. No, a ver. Más. ¿Cómo obtengo el 4 a partir del 2? El 4 a partir del 2. Sí, ¿cómo puedo, a partir de la serie aritmética sumatoria de K igual a 1, K a la 1,
obtener esta de acá? Cuadrado. ¿Será? Vamos a ver. Será igual a 1 al cuadrado, 1, más 2 al cuadrado, 4, más 3 al cuadrado, no a la cuarta. Ay, les digo. Al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16, más 5 al cuadrado, 25, más, ¿cómo tiene que estar este? N cuadrado. N cuadrada. La relación o fórmula o patrón que nos permite calcular la suma de una serie geométrica como esta, o de esta en particular, serían los términos al cuadrado. ¿Sí? El cuadrado de los términos es n por... De hecho sale de elevar esto al cuadrado. Sale de elevar esto al cuadrado y queda n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Vamos a ver si es cierto. Apliquémoslo para esta de aquí, la chiquita. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cuánto es la suma? ¿Cuántos términos son? 5. N es igual a 5. ¿Qué necesitamos? Nada más. ¿Sí? Entonces sería igual a 5 por 5 más 1 por 2 por 5 más 1, no es 2.5, es 2 por 5 más 1 entre 6. Y esto es igual a 2 por 5, 10. Más 1 por 6 por 5 entre 6. Esto es igual a 5 por 6 por 11 entre 6. Y esto es igual a... ¿Cuánto? No sé, ustedes digan. ¿Sí? ¿Cuánto dijiste? 330. Háganla aquí. 25 más. ¿Seguro? Es que se supone que... 330 entre 6. Sí. Te faltó nada más, diría. A mí también. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es acá? 25 más 16. A ver. 41, 40 más 9, 50 más 4, 55. 55. Palomita. Bien. Bueno. De hecho, podríamos esto simplificarlo. Si lo hago, n multiplica a n más 1 por 2n más 1 entre 6. Aquí tendría que ser el producto de estos dos binomios. Sería igual a n que multiplica a n por 2n sería
voy a llegar a este resultado. N al cubo entre 3 más N al cuadrado entre 2 más N entre 6. Esto es igual a la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de K cuadrado. ¿Ok? Eso también lo hice el cálculo, no lo traigo aquí. Lo hice en una servilleta y la servilleta no acabo de la dejé. Aquí tengo sus exámenes. No traje la servilleta. No, la dejé encima de la mesa. Es el clásico cálculo de servilleta. ¿Sí? A veces lo hace uno en el sobre del correo que llegó, vamos a hacer ahí las operaciones. Ok, vamos a otro. La sumatoria desde K igual a 1 hasta N. A ver, fíjense, aquí tenemos K a la 0, K a la 1, K al cuadrado o a la 2. ¿Qué seguiría? K al cubo o a la 3. En virtud del tiempo me voy a resumir, me voy a remitir a poner que esto es igual a N al cubo entre 3, no, al cubo no es a la cuarta, N a la cuarta entre 4 más N al cubo entre 2 más N entre 4. Vamos a ver. Si la serie fuera 1 más 8 más 81, ¿sí? No, 27. La de acá, ya la borré. Más ¿cuánto es 4 al cubo? Al cubo es 64 más 5 al cubo 125, ¿sí? Esto sería igual a la serie sería 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más 4 al cubo más 5 al cubo. ¿Cuánto es la suma? Hagámosla primero a mano y luego hagámosla con esta relación. ¿Cuánto es 5 más 4, 9, más 7, 16, más 8, 24, más 1, 25, 5 llevo 2, 2 y 2 son 4, y 6 son 10, y 6 son 12, 2 llevo 1, 1 y 1 son 2, 225, ¿sí? ¿No me equivoqué? ¿No? ¿Seguros? ¿O nos equivocamos todos juntos? Si usamos la sumatoria desde K igual a 1 hasta 5 de K al cubo, ¿a qué es igual? N es igual a
5 a la cuarta entre 4 más 5 al cubo entre 2 más 5 entre 4. ¿Esto cuánto es? ¿Por qué está dividido entre 4, 2 y 4 otra vez? Porque esto sale igual al tener esto, elevarlo al cubo y luego desarrollarlo de la manera equivalente. Es un chorizote. No es esa la parte importante que nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa es encontrar, saber cuáles son los patrones, porque son los que vamos a utilizar para identificar secuencias y ver si tienen sentido para la descripción de fenómenos como por ejemplo el crecimiento de un algo. Quiero terminar con eso para recordar lo que vimos y ver cuál sería la aplicación de esta serie de estos conceptos. ¿Sí? A ver. Más allá de cuál es el resultado, dejémoslo para después. 220. Por ahí hay un pequeño error. Es casi. El punto es que, de hecho voy a simplificar esto, porque ¿qué seguiría? La sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k a la cuarta. ¿Sí? Aquí yo empiezo a ver un patrón en este ejercicio. Empecé con la sumatoria de los k términos desde 1 hasta el enésimo término de k a la 0, que es igual a 1. ¿Bien? La siguiente sería la sumatoria de una serie aritmética donde k sería k a la 1 siendo el primer término 1. ¿Bien? Y me llega a esta relación. Es la fórmula. Ok. Donde acá lo que tengo es k al cuadrado. Fíjense, k al cuadrado no va a pasar para acá. K al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cuál es el primer? Lo que tengo de hecho también es, como resultado, lo que tengo es una serie. ¿O no es esto una serie? ¿No son números en una fila relacionados con una operación aritmética? Se están adicionando. Este número racional se adiciona a este número racional, que se adiciona a este número racional. Entonces, también es una serie. ¿Cuál es el primer término de esta serie? N al cubo entre 3. N a la 1 entre 2. Pero sí, ¿no? N por N sea N al cuadrado, ¿no? 1, esto sería N por N, sería N cuadrada. Aquí está. Bien. Entre 2. N por N cuadrada sería igual a N cuadrada entre 2
más n por n, no, n por 1, n entre 2. Esto es igual a esto, ¿o no? Aquí está factorizado. N por n, n cuadrado, entre 2. N por 1, n entre 2. Aquí, ¿cuál es la potencia? 1. Acá, vean este. Y acá lo que tengo es este 2, la potencia, y este numerador, luego denominador igual a 2. Acá la potencia es 2. El numerador, la potencia es 3 y el denominador es 3. Aquí la potencia es 3. El numerador, la potencia es 4 y el denominador es 4. Aquí la potencia es, si la potencia es 4, ¿cuál será el primer término de la fórmula que me defina la sumatoria? Podría apostar mi devaluado apellido a que sería igual a n, el número de términos, elevado al cubo entre, déjenme ver, ¿no? A las 5, ¿no? Es al revés, sí, a la 5, elevado a la quinta entre 5. Este es el primer término de la sumatoria de los k a la 1. Este es el primer término de la sumatoria de los k al cuadrado. Este es el primer término de la sumatoria del cubo, de los k al cubo. Este es el primer término de los k a la cuarta. Lo que puedo entonces es encontrar que la sumatoria de los k términos igual a 1, desde 1 hasta n, para cualquier potencia es igual a el número de términos elevado a bueno, aquí sería más, ¿sí? Me faltan los demás términos del polinomio. N, ¿esto qué es? 5 es igual a 4 más 1, donde 4 es la potencia. Entre el P más 1 más lo que sigue. Y esta es la fórmula general para empezar a calcular la sumatoria de series elevadas a alguna potencia. Series de números elevados a alguna potencia. ¿Eso qué relevancia tiene? ¿Qué relevancia tiene? Voy a borrar estas. ¡Ay, no! Voy a necesitar la de cuadrado. Voy a dejar esto. Como la fórmula. Vamos a pasar a la fórmula general. Okay. ¿Cuál era? La de n. La sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k al cuadrado. Ok. Es igual a dijimos n al cubo entre 3 más. Ok. Esta es la serie aritmética más sencilla. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Okay? Cuyo patrón es este. Una forma en la que pudimos ver que se puede llegar a este concepto, a esa definición, fue
Cuando teníamos 1, 2, así. ¿Ok? Ah, no, acá me faltó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donde este es n, de aquí a acá. Y ¿dónde dejé lo que tengo? Acá está, para que se distinga. Y de aquí a acá, ¿qué es? N más 1. ¿Ok? El área es el resultado del producto de estos dos entre 2, porque sería la mitad del área de este rectángulo. Bien. Esta de aquí, ¿cómo la podría visualizar? ¿Cómo la puedo visualizar? En este caso, la relación, fíjense, es aquí donde me importa esta potencia. La potencia, ¿qué me está diciendo? Que tengo dos dimensiones. Una superficie. ¿Aquí cuál es la potencia? ¿Qué es tridimensional? No un cubo, porque el primer número es 1, el siguiente es 2, el que sigue es 3, pero es al cubo. Esto sería una pirámide de base cuadrada, porque sería esta misma creciendo hacia acá. Bueno, qué interesante. No somos egipcios ni vamos a construir pirámides. Y por eso es que la clase de hoy la ilustré. ¿Sí vieron la figura? Que es, pretende ser un cubo, pero formado a su vez por varios cubos. Voy a borrar esto aquí. La fórmula importante, porque es importante, aunque la haya yo borrado, si tengo un cubo uno al cubo es igual a 1, ¿ok? Si se duplica el cubo, pero en 3 dimensiones, ¿qué va a suceder? Ahí diría, bueno, si se duplica en una dimensión, hacia acá, ¿qué sucedería? Tendría entonces el siguiente, que sería no al cuadrado, sino al cubo. ¿Esto qué significa? Que hay otro cubo acá atrás, otro acá atrás. ¿Cuántos cubos tengo yo en total ahora? Hay 4 adelante y 4 atrás. 4 más 4,
8, que sería el cubo de 2. Vean esto no como un cubo, sino como una célula esférica, tridimensional, que se está reproduciendo. Pasa de 1 a 2, pero esas dos a su vez se dividen y me generan 4, los primeros 4, y las que siguen serían 8, y las que siguen serían, ya no serían 16, no, sería 3, o sea, 3 al cubo, ¿sí? El que sigue es 4 al cubo. Esto va aumentando el equivalente a esta superficie. No, a este volumen. La relación del aumento del volumen es cúbico, no es cuadrático, porque no es una superficie que se está extendiendo, se está extendiendo en 3 dimensiones. Si ustedes tienen un cubo de Rubik, ¿cuántos cubos tiene el cubo de Rubik? Tiene 27 cubos. Si le quitas el primero, estarías aquí. O si te quedas con el primer cubo, sería este. Si te pasas a la siguiente capa, ya no son 2 ni 4 cubos, son 8 cubos. El que sigue sería el de 27. El cubo de Rubik fue diseñado en la década de los 80, hace 30 años. ¿Sí? Estuvo de moda y pasó a la moda. Y hace cosa de unos 5 o 6 años más o menos, regresó. No se han fijado. Pero no solamente regresó el cubo de Rubik de 27 cubos, sino empezó a haber variantes del cubo de Rubik, tanto en el número de cubos. De repente me encontré cubos de Rubik donde no era el típico cubo de Rubik formado por 1, 2, 3, y acá otros 3, y acá otros 3, otros 3, pero recuerden que esto era tridimensional, ¿sí? Este es el, más o menos. Aquí me falta, acá estaría el siguiente. Y acá serían ay, qué feo quedó. Bueno, hoy no es mi día, debí quedarme en la cama y no puedo. Tengo que venir acá a marearlos a ustedes. Aquí son medio rombos, ¿sí? Por eso me quedó re feo. Ya está. Bueno, serían 27 cubos. Si le aumento una capa más en cada dimensión, no voy a tener 4 cubos más. ¿Cuántos van a ser? 4 al cubo. ¿Cuántos 4 al cubo? Son 64 cubos. Empecé a ver en el mercado cubos de Rubik con caras de 4x4x4. En total 64 cubos, lo que hacía más interesante desarmarlo y volverlo a armar. Y luego lo hicieron todavía más complejo. Le cambiaron las dimensiones a los cubos. De hecho ya no eran cubos. Eran polígonos rectangulares. ¿Sí? Y luego hicieron pirámides de Rubik. ¿Sí? Bueno, el diseño de estas figuras para este tipo de juegos sigue este principio. ¿Cuántas figuritas necesito? ¿Cuántas piezas necesito para cada una de estas? Pues un chingo. Y mientras mayor sea, mayor es el chingo. Entonces ya son chingaderas. Eso es en cuanto a estos juguetitos, que no son juguetitos tan simples. Son juguetes para adultos. Ojo, y no tienen por qué ser sexuales.
Aunque pueden producir un tipo de orgasmos mentales, ¿eh? El meterse a tratar de resolver estas figuras desarmables tridimensionales. Ok, esto es en cuanto a algo que es un juguete que es artificial. Pero los fenómenos de reproducción biológica siguen los mismos principios. ¿Cómo aumenta el volumen de una célula mientras crece la célula antes de que llegue a un límite físico en el cual la célula se desintegraría? Porque la tensión superficial que mantiene a la membrana integrada, la fuerza de la tensión superficial no es suficiente, entonces la célula se desparramaría. ¿Por qué en la evolución de la vida en la Tierra los organismos pasaron de ser unicelulares a multicelulares? Porque es la única manera en la que podían crecer sin desbaratarse. El tamaño máximo de la célula está limitado por las fuerzas físicas de cohesión, que son fuerzas electrostáticas. Y la fuerza electrostática la describe Coulomb, la escribió Coulomb, ya no escribe nada Coulomb porque ya se murió. La fuerza electrostática, F sub índice E, es igual a una constante, la constante eléctrica, multiplicada por el producto de las cargas entre el cuadrado de la distancia. ¿Cuál distancia? La distancia que separa dos cosas que tengan carga eléctrica. Si la distancia aumenta mucho, ¿qué sucede con la fuerza eléctrica? Disminuye cuadráticamente. Si graficamos fuerza contra distancia, la fuerza decae así. ¿Te acuerdan cuando vimos las funciones de potencia? Y además en un cociente. Entonces, el tamaño máximo de una célula está limitado por la fuerza electrostática. ¿Cómo es posible que hayamos pasado, o a la vida en la Tierra haya pasado de organismos del tamaño de nanómetros, micras cuando mucho, a cosas tan grandes como un organismo acuático que mide más de 20 metros de largo, una ballena azul? No puede ser una celulolotota. ¿Cómo? A través de la unión de pequeños organismos llamados células. De modo que la célula sigue regida por esto. No se vencen las leyes de la física. Al contrario, si siguen las leyes de la física, ¿cómo? La célula alcanza el tamaño máximo y la forma en que el organismo puede crecer y ganarle a lo segundo, evolución por selección natural, es: yo soy más grande no porque yo sea más grande, sino porque vengo con mis cuates, las demás células. Y eso fue la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de K a la P, es lo que rige N a la P más 1 entre P más 1 más lo demás, es lo que rige el crecimiento de los organismos, al menos en este planeta. Ya después averiguaremos si hay vida en Marte, o en miércoles, o en jueves. Por lo pronto nos vemos el miércoles. Por hoy acabamos.